Bendiciones, amados hermanos, el Padre Eterno les bendiga. Gloria al Padre porque nos permite estar aquí en esta mañana reunidos en este inicio de semana para compartir su santa y bendita palabra, para compartir y ver la vida de nuestro Salvador y ver todo lo que Él nos quiere enseñar a través de cada palabra y de cada enseñanza que nos ha dejado, ¿cierto? Gloria sea para el Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, Él ha sido misericordioso, no siendo nosotros merecedores de nada de lo que hoy tenemos. El Padre le ha placido dárnoslo, le ha placido darnos esa fe que nos conduce a la obediencia, le ha placido darnos la salvación a través de los méritos y les ha placido al Padre hoy tenernos aquí a nosotros para aprender más de su palabra. Sea, todos los días, todos los días nosotros tenemos para agradecerle al Señor, todos los días de nuestra vida. No hay un día en el cual nosotros tengamos el derecho de renegar delante de Él, aún en la situación más difícil la cual estemos pasando. Porque todos los días muestra su bondad, su amor, su misericordia y su compasión para con cada uno de nosotros. Y muchas veces las cosas difíciles por las cuales pasamos son permitidas por el Padre para nuestro bien, porque como dice su palabra, y todas las cosas a sus hijos les ayudan para bien. Lo que nos da a entender, mi amado hermano, de que eres consciente de que eres hijo del Padre, si eres consciente de que cada día procuras serle fiel, cada día en lo que Él te ha ido mostrando, tú procuras agradarle, si tú eres consciente de eso, si tú eres consciente que delante del Padre estás bien, deberías estar tranquilo cuando te sobrevenga una situación difícil o un mal en tu vida. Deberías estar tranquilo porque el Padre, en su tiempo y en su infinita sabiduría, va a usar eso para bien en tu vida el día de mañana. Qué bonito descansar de que aún en los momentos difíciles, el amor y la misericordia del Señor sigue estando con nosotros. Y pues, hoy vamos a empezar este capítulo 24 de Mateo. Y vamos a compartir del verso 1 hasta el verso 28. Digamos que dentro normal nunca tiendo a compartir 28 versículos así como que se 50 versículos. Entonces, a pesar de que ciertamente, digamos que todo se basa, o digamos el contexto del capítulo se basa en una charla de Yeshua con sus discípulos y de ciertas preguntas que los discípulos le hacen a nuestro Salvador, aún así, es un capítulo que tiene que ser a veces malinterpretado. No pretendiendo ahora que con lo que les voy a explicar y con lo que vamos a aprender en este capítulo tenga yo la verdad absoluta de lo que el Padre nos quiere decir a través de este capítulo, pero sí he logrado entender muchas cosas mejor que antes y le doy gracias al Señor por eso. Porque de igual forma, también con respecto a este capítulo, vi muchos otros comentarios de muchos hermanos que reconozco que conocen de la palabra, que reconozco que estudian también, que se dedican a esto. Y también su opinión vale y su opinión cuenta dentro de lo que es el estudio de la escritura. Así que de antemano dejo en claro eso, de que el primero es un capítulo que las opiniones son diversas en base a este capítulo. O sea, pero vamos a encontrar opiniones muy diversas. Y dice que esto, no, como que todos concordamos, como que vemos que hay una sola línea y pueda que en uno u otra ocasión, en uno u otro hermano, encontramos alguna opinión diferente. Y es normal porque al final somos seres humanos y a la final cada quien hace su exégesis, cada quien hace su estudio, cada quien procura pues, aprender de lo mejor y procura pues interpretar mejor el texto. Pero especialmente en este capítulo, o sea, las opiniones son diversas y bastante, o sea, son bastante. De hecho, ustedes pueden buscar en internet este capítulo, Mateo capítulo 24, estudio bíblico, y ustedes pueden revisar cada página web y se van a dar cuenta que en cada página web hay un comentario diferente con base al capítulo, porque realmente es así. Entonces, como les digo, más allá de yo traerles aquí también un estudio sobre Mateo capítulo 24, es dejar por sentado de que
que no pretendo tener, nunca pretenderé tener la verdad absoluta de lo que se enseña, porque la verdad absoluta es nuestro Salvador. La verdad absoluta la tiene, y al final lo que nosotros hacemos es interpretar de la mejor forma sus palabras para así poder llegar a un entendimiento de su espíritu. Siendo más, mi amado hermano, te pido que por favor me acompañes a orar y a colocar en manos del Señor este momento. Señor, mi Rey, en esta mañana, Padre, nos acercamos delante de ti, dándote la gloria, la honra, la adoración y la exaltación. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque a ti, Señor, te ha placido, Padre, tenernos hoy aquí, Señor, y hablarte. Gracias, Señor, porque te ha placido, Señor, tenernos aquí para compartir, Señor, tu palabra, para aprender cada día más de ella. Ayúdanos, Señor, a cada día vivir conforme a tu escritura, conforme a tu palabra, y a cada día, Señor, darte la gloria a ti a través de lo que tú nos quieres enseñar, Señor. Padre, abre nuestro entendimiento, permítanos aprender y comprender más acerca de ella, que lo que podamos aprender, pues lo aprendamos para la gloria y honra tuya. Gracias por este momento, Señor, en el nombre amado de nuestro Salvador, Yeshua, Padre, te doy gracias por todo, gracias por cada hermano, gracias por la congregación, Padre, bendícela, bendice cada hogar, cada matrimonio. Ayúdanos como hermanos a crecer en una sola emuná, en una sola fe. Gracias, Señor, te doy en el nombre amado de nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Bueno, mis hermanos, les pido que por favor me acompañen, les voy a mostrar acá las diapositivas y ver lo que el Señor hoy tiene para nosotros. Vamos a ver. Las voy a mostrar y fíjense. El título general que yo le quise poner a esta enseñanza es: hacia el que persevere hasta el fin, este será salvo. El título general a todo el capítulo, pero el título a estos versos que vamos a estudiar hoy es: y el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos va a ser enfriado. Y vamos a ver por qué nuestro Salvador dice esto, y también trataremos de entender cada una de sus palabras. Amén. Entonces continuemos. Introducción a este capítulo. El tema de este capítulo es una extensión del anterior. Al final del capítulo 23 leímos las palabras de lamento que Jesús expresó por la ciudad santa, por Jerusalén. Durante mucho tiempo, Mateo 24 ha sido un centro de controversia. Como yo se los había comentado, existen muchas opiniones considerables entre estudiantes de la Biblia. Unos han usado este capítulo para promover predicciones futurísticas en cuanto al fin del tiempo, basadas en el sensacionalismo y la ficción. Cada generación parece producir un grupo creciente de llamados profetas que consideran los eventos mundiales y los conectan a Mateo 24 para sugerir que estamos a las puertas del fin. Jesús, Yeshua, nuestro Salvador, les contesta a los discípulos dando señales del fin de la edad, prediciendo persecuciones, contando el sacrilegio desolado profetizado por Daniel, prediciendo señales celestiales y la venida del Hijo del Hombre, y dando la parábola de la higuera. Ya el tema de la parábola de la higuera, porque fíjense que lo de la parábola de la higuera y también lo de la venida del Hijo del Hombre va desde el verso 29, y nosotros íbamos a compartir hasta el verso 28. Nuestra lección del Evangelio comienza en este lugar, pero es una tela con el resto de los capítulos 24 y 25. Esto nos da a entender que si algo está, estos capítulos están muy ligados, lo que es 23, 24 y 25 están muy ligados, porque a veces vemos que un capítulo a otro se centra de un tema a otro, o de una circunstancia a otra. En un momento nuestro Salvador puede estar hablando con sus discípulos, pero ya en el siguiente capítulo está hablando con los fariseos y está discutiendo con ellos sobre ciertos temas. Pero en especial estos tres capítulos, 24, 25 y 23, 24 y 25, están muy ligados el uno con el otro. Estos versículos del capítulo 24 del Evangelio, según Mateo, se nos presentan las señales antes de la segunda venida de Cristo. Ya en el estudio anterior tuvimos la oportunidad de estudiar el tema de su segunda venida. No olvidemos que estamos estudiando uno de los grandes discursos que nuestro Señor Jesucristo dirigió a sus discípulos durante su última semana de ministerio.
Y este capítulo en sí es conocido como el capítulo apocalíptico, debido a que las enseñanzas contenidas en este están relacionadas con los acontecimientos del fin del mundo y su segunda venida. Ahora comencemos el estudio de este maravilloso estudio, de sus capítulos. Entonces, vamos a ver lo que el padre, aquí traje ciertos comentarios de algunos hermanos con respecto a este capítulo, cómo lo definen, cómo lo ven. Se dan cuenta que el común denominador es eventos a futuro acerca del fin del mundo, acerca del fin de los tiempos. Que en gran parte tiene que ver con eso, pero lastimosamente a veces esas palabras tienden a ser malinterpretadas y ahí la importancia de hacer el estudio. Ojo, siempre, y vuelvo y lo recalco, sin pretender que tu estudio es la verdad y que el estudio de los demás pues no tiene ninguna clase de verdad, porque ya ahí sí estamos mal, porque ahí estamos primeramente creyéndonos y como que habiendo nosotros esa altivez por creer que solamente nosotros podemos interpretar bien el capítulo, lo cual es un error completo inicio. Ahora bien, vamos a proseguir. Cuerpo. Vamos a ver los siguientes puntos. Fíjense cómo dividí este capítulo. Yeshua le dice el ejemplo de verso. Vamos a ver el 13. Luego vamos a ver el evento del mundo, verso del 14 al 20. Y aquí, hasta aquí vamos a tocar hoy. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Verso del 21 al 28. O sea, hasta aquí vamos a compartir 4 puntos hoy. 4 puntos. Muy importantes. Cada punto tiene que ser un poco, o sea, tiene que tener algo en lo cual debemos frenarnos un poquito, pensar y meditar bien en lo que quiere decir. Pues hasta aquí vamos a compartir hoy. Ya el resto vamos a compartir el siguiente domingo, que es, no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Verso del 29 al 34. Verás pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Verso del 35 al 42. Y por último, bienaventurado aquel siervo. Vamos a ver cuál siervo es bienaventurado. ¿A qué se refiere nuestro Salvador? En los versos del 43 al 51. Entonces, son siete puntos en los cuales dividí este capítulo, los cuales hoy cuatro, y con la ayuda de él vamos a compartir los otros 3 el siguiente domingo con la ayuda del Señor. Amén. Entonces ahí tenemos, digamos, como que el mapa de ruta de lo que vamos a compartir. Ya saben ustedes que cada punto pues va a traer sus preguntas, cada punto va a traer, y porque ese es el punto también, ese es el tema de que ciertamente ahí traté de dividirlo por sesiones, ¿cierto? Porque es extenso, fíjense, tiene 51 versículos, pero a la final en cada sesión vamos a ver cosas y vamos a preguntarnos cosas. Yo siempre, y siempre lo he dicho, siempre trato que en el estudio que vaya a hacer, tratar de quitarme todo conocimiento preconcebido y estudiar la palabra sin ningún conocimiento preconcebido. No es algo fácil, la verdad no es algo fácil, porque uno siempre tiene un conocimiento preconcebido de algo y busca interpretar ese conocimiento de que vaya un concebido. Por buscar lo que dice, no lo que realmente podría estar diciendo. Eso es un error. Y yo trato, que no es un 100% la verdad, de quitarme todo conocimiento preconcebido y buscar el texto en su original, buscar la palabra en su original y independientemente si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pues dar, digamos, la interpretación de lo que yo considero que el texto está diciendo. Ahora bien, vamos a proseguir. Jesús predice la destrucción del templo, verso del 1 al 2. Vamos a ver qué dicen estos primeros 2 versos. Cuando Jesús salió del templo, se iban los edificios
Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Yeshua está profetizando la destrucción del templo y de Jerusalén, cual ocurrió en el año 70 después de Cristo. La principal razón de esta destrucción fue para que no quedara un lugar donde ofrecer sacrificios de sangre, ya que Yeshua estaba próximo a hacerlo para todo el mundo una vez por siempre. De hecho, les decía a los fariseos que ya no había todo. El propósito de la destrucción del templo es que ya no se sacrificara más corderitos, aparte de también quitar la corrupción que había en el templo, porque recordemos que en el templo en ese entonces la corrupción era abundante. A la gente se le pedía supuestos sacrificios para estar bien con el Señor, pero eran a la final todo eso para beneficios de todos los que servían en el templo. El templo era en este caso el centro de toda corrupción en los tiempos de nuestro Salvador. Ahora bien, más allá de eso, lo que se busca es que ya no se hagan sacrificios de sangre, porque Jesús iba a hacer ese sacrificio. Estamos hablando del segundo templo en Jerusalén, el primer templo que quería construirlo David, pero no se permitió, sino que la construcción fue a cargo de lastimosamente se llama Antiguo Testamento. El templo después del exilio de Babilonia, una vez que volvieron los judíos, ese templo se restauró Babel desde y segundo templo, pero el gran remodeló el templo, le hizo algunas ampliaciones y lo dejó impresionante, siendo una obra arquitectónica espectacular, una de las maravillas del mundo antiguo. Todavía en Jerusalén se pueden ver cimientos del segundo templo en la época de Yeshua. Todavía hay cimientos de lo que fue ese segundo templo. Cuando los romanos entraron en guerra con los judíos, se dice que no tenían el plan original de destruir el templo. Ellos no querían destruir el templo porque era una obra majestuosa. Sin embargo, se dice que algunos soldados romanos se emborracharon y comenzaron a lanzar flechas encendidas hacia el templo, porque dentro del templo había algunos de la resistencia judía que estaban escondidos en el templo. Había gente judía escondida en ese momento, pensando que ahí no le harían nada, considerando que respetarían el lugar sagrado de los romanos. De manera que el templo comenzó a incendiarse con las flechas. El templo tenía acabados de mármol y engastes de oro, el cual se empezó a fundir con el fuego tan intenso que al fundirse se metió entre las grietas de las rocas. Los soldados romanos, con el fin de sacar el oro, para derribar piedra sobre piedra para extraer todo el oro de ahí, cumpliendo literalmente la profecía de Yeshua en el sentido de que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, claro, ahí dentro de lo que vimos también leyendo a Josefo, el cual es leer a Josefo es algo que te nutre mucho en lo que es el entender estas cosas, porque te ayuda a entender mucho de esto. Por lo menos hay un libro que se llama La Guerra de los Judíos. O sea, es un libro que te ayuda, que literalmente te ayuda. O sea, que leer el libro La Guerra de los Judíos es un libro que realmente te ayuda en todo lo que es el entender muchas de estas cosas. Entonces, claro, dentro de eso, del poder uno leer a alguien que estuvo en el momento, poder decir, caramba, y así sucedió. Porque tenemos a alguien que presenció, a alguien que vivió para ese entonces y que puede contar y que puede relatar con toda autoridad lo sucedido. ¿Y él qué dice? Dice que los romanos no tenían la intención de destruir el templo. Ellos no tenían esa intención. O sea, no estaba dentro de sus planes destruir el templo. Porque era una obra que para el mismo Herodes era algo sublime. O sea, era algo que
que requería, ¿cierto?, ese respeto, esa admiración, y no se quería destruir. Pero, pero al ver que muchos judíos se estaban escondiendo ahí, pues solamente que debieron hacer lanzar flechas con fuego, lo cual hizo que el templo se destruyera. O sea, y nos damos cuenta que, o sea, que el plan del Señor y su voluntad se cumple a cabalidad independientemente de lo que sea. O sea, no hay nada que impida los planes del Señor. No hay nada que los impida. Absoluta. Él puede usar a hombres, él usó a Herodes, él usó a los romanos, pero estuviesen los romanos ahí o no estuviesen, el templo iba a ser destruido. El templo iba a ser destruido como lo profetizó nuestro Salvador Yeshua. ¿Ven? Si Yeshua dijo que no quedaría piedra sobre piedra del templo, o sea, que no iba a quedar nada del templo, entonces, ¿qué es el muro de los lamentos? Es el muro occidental en Jerusalén. Los arqueólogos determinaron que esa barda en realidad no era parte del templo en sí, sino que era una barda exterior, una de las murallas exteriores que rodeaban el templo. Y eso es lo único que queda del templo en tiempos de Yeshua. O sea, se considera, y esto no lo considero yo porque yo no soy como tal un experto, yo no soy arqueólogo, pero los expertos en la materia consideran que el muro de los lamentos no, o sea, no hacía parte como tal del templo. Era algo exterior al templo, o sea, era un muro exterior al templo. Era un muro exterior al templo. Por lo tanto, no se consideraba parte del templo, no se consideraba parte del templo. Y pues a la final eso fue lo único que quedó del templo en los tiempos de nuestro Salvador. Ahí, ya viendo ese punto, vamos al siguiente. El amor de muchos se enfriará. Verso del 3 al 13. Vamos a ver lo que el Señor quiere enseñarnos aquí. Y estando él sentado en el monte de los olivos, nuestro Salvador, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Poniendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Recuerden que la palabra Cristo en hebreo, ahí la palabra Mashiach, significa ungido. Yo soy el ungido. O sea, muchos van a venir diciendo: yo soy el ungido. Yo soy el ungido de Jehová. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa expresión de predicadores, cierto? Yo soy el ungido. Soy el ungido de Jehová. Que muchos llegarán diciendo: yo soy el ungido de Jehová. Y a muchos van a engañar. O sea, se profetiza que muchos van a ser engañados. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque algo que todo aún no es el fin. O sea, van a ocurrir guerras. O sea, vamos a ver cómo digamos, pensamos de que caramba, esto será el fin del mundo, pero no, aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y hará pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolor. Será apenas el principio. El hecho de que vengan pestes, de que vengan hambruna a la tierra, de que vengan muchos terremotos, muchos tsunamis, todo esto será apenas principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y a eso ya fíjense. O sea, pónganse ustedes a pensar los discípulos en ese entonces. Yo imagino la cara de ellos cuando Yeshua les dice que los van a matar. Entonces, si algunos se quisieron echar para atrás, como que yo dónde me metí, como que y yo dónde estoy, yo estoy siguiendo a Yeshua y me van a matar. O sea, es difícil para ellos. ¿Por qué? Porque recuerden que ellos tenían el entendimiento de reinar con Yeshua, de quitar a Roma del medio. Con mi cara Yeshua les va a decir que los van a matar. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y vamos a ver qué término de falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, vamos a ver el término maldad también, el amor de muchos se enfriará. O sea, por causa de multiplicarse la maldad, el amor de muchos va a ser enfriado. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí, esta pregunta no la puse entre las preguntas que vamos a ver, pero al final, como de maldad y de que el amor de enfriará, que si están en las preguntas, ¿qué, ¿qué se refiere nuestro Salvador en perseverar? O sea, ¿en qué perseverar? ¿En qué voy a perseverar? Vamos a ver eso. Primera pregunta, las tres preguntas de los discípulos, las cuales vemos ahí en los versos, en el verso 3. ¿Qué es un falso profeta? Y por último, vamos a ver, entendiendo lo dicho en el verso 12, que es donde dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero entender el verso 12 me va a llevar a entender en qué es lo que yo debo perseverar. Porque ya cuando ya entiendo el verso 12, ya logro entender el verso 13 con claridad, pero total. Entonces vamos a empezar. Las tres preguntas de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos le hacen tres preguntas a Yeshua. La primera pregunta es, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. La segunda pregunta tiene que ver con la señal de la manifestación del Mesías. Y la tercera pregunta está ligada a la segunda, pero en relación al fin del siglo. Fíjense, aquí pasa algo muy interesante, que es en la que llamamos como una segunda pregunta, que es, ¿qué señal habrá de tu venida? Cuando yo lo leí, yo empecé a entrar en un cuestionamiento de algo que he venido enseñando dentro de todo el estudio. Ustedes les he venido enseñando, ¿cierto?, de que los discípulos no tenían no tenían la mentalidad de que Yeshua vendría por segunda vez. Ellos esperaban de que Yeshua estableciera el reino milenial en ese momento. O sea, que quitara a Roma del medio, ¿cierto? Que se formara la guerra contra Roma, quitaran a Roma del medio y Yeshua se pusiera como rey sobre todo Israel. Ellos tenían esa mentalidad. Ellos no esperaban que Yeshua muriera, resucitara. Ellos no esperaban eso. Ellos esperaban que el reino se estableciera en el momento. Y yo me hacía la pregunta, pero entonces, ¿qué ellos esperaban que el reino se estableciera en ese momento? Van a preguntar, porque si le preguntan qué señal habrá de tu venida, es porque ellos están esperando que Yeshua venga por segunda vez, o por lo menos eso es lo que entendemos del texto, ¿cierto? Pero vamos a ver que el texto en realidad no está queriendo decir eso. Y ahí va a entrar la importancia de entender el término tu venida. Tu venida. Fíjense. Los discípulos no tabularon sus preguntas. En toda probabilidad, ellos las presentaron como una solicitud, suponiendo que todas estas cosas sucederían simultáneamente. O sea, ellos esperaban que todo lo que preguntaron se diera de manera simultánea. Pero la respuesta de Jesús va dirigida principalmente a corregir ese malentendido. Ese malentendido de pretender de que todavía habría de suceder enseguida. Debemos recordar que notificarles que en ese momento el hecho de que nuestro Salvador tuviese una segunda venida, sino que nuestro Salvador iba a establecer su reinado en ese momento. Los discípulos erróneamente pensaron que todo lo que preguntaron habría de suceder en ese siglo, pero Yeshua les aclara que no iba a ser así. De hecho, existe una confusión cuando los discípulos dicen qué señal habrá de tu venida, porque solamente esa pregunta, como les decía ahorita, nos da a entender como si los discípulos tuviesen en su mente de que Yeshua tenía una segunda venida.
Pero debemos entender algo y es el término tu venida en ese momento. El término venida en ese momento es este. Parucía. Parucía. ¿Qué significa parucía? Venida, advenimiento, presencia, una venida. Vamos a seguir. Parucía viene del término parón en griego, que significa estar presente, llegar para entrar en una situación, propiamente venir, especialmente la llegada de quién, del propietario, que es el único que puede hacer frente a una situación. O sea que, con lo que estamos aprendiendo, el término tu venida no se refiere solamente a ese advenimiento o al hecho de que llegue, sino al hecho de cuándo va a ser qué presencia de la situación que se veía en ese momento. En otras palabras, como si los discípulos del día, Señor, ¿y tú cuándo vas a hacer presencia de esta situación que estamos viviendo con los romanos? Es un término técnico con referencia a la visita de un rey o algún otro funcionario, una visita real. Utilizado en él como una expresión técnica para la visita real de un rey o emperador. La palabra significa literalmente el ser al lado o por lo tanto la presencia personal. Como que, señor, ¿y cuándo te vas a personalizar de esta situación que estamos viviendo? ¿Cuándo vas a hacer presencia? ¿Cuándo vas a hacer presencia? Entonces, lo que en realidad estaban expresando los discípulos es su expectativa respecto de en qué momento se va a manifestar, se va a declarar como el Mesías, porque todo el tiempo les había estado diciendo que no le dijeran a nadie que él era el Mesías, pero a ellos ya les urgía que los líderes de Israel le declararan como Mesías, como el rey de la nación. Claro, aquí ya se entiende mejor el punto, porque ya no estaría en contradicción con lo que hemos venido aprendiendo, ¿cierto? Sino que entendimos que el término su venida hace referencia al apersonarse de una situación, al dar presencia ante una situación. Claro, Yeshua como rey de Israel, los discípulos le estaban pidiendo, ¿y cuándo vas a hacer frente a esta situación? ¿Cuándo vas a hacer presencia? ¿Cuándo te vas a dar a conocer como el Mesías prometido? Porque todo el tiempo nos ha estado diciendo de que debemos callar, de que debemos amar a nuestro prójimo, debemos amar al romano, de que no digamos que tú eres el Mesías, que no hagamos que tu fama se divulgue, sobre todo Israel. O sea, todo el tiempo hasta ahora nos has pedido discreción, pero creemos que ya es hora de que te manifiestes. Entonces, Yeshua la respuesta que le va a dar, les va a dejar claro de que no había de suceder en ese momento. En ese momento no había de suceder eso. Ahora bien, ¿qué es un falso profeta? El falso profeta se daba a conocer por tres razones muy importantes. Veamos. Habían tres métodos de comprobación que el pueblo podía aplicar para discernir si el profeta era falso o verdadero, los cuales son: primero, había que hacer una comprobación bíblica. Aunque el profeta realizara alguna señal para convalidar sus palabras, si el mensaje contradecía la Torah, que es el Pentateuco, la instrucción de Dios, entonces era un falso profeta. O sea, primer método, lo que se hacía en ese momento, se hacía una comprobación bíblica. O sea, el profeta podía hacer la señal que él quisiera, pero si lo que él decía, si su mensaje contradecía a la Torah del Señor, entonces era un falso profeta. Está bien, esto no lo digo yo, esto lo dice Deuteronomio 13, del 1 al 5. Cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncia algún prodigio, señal milagrosa, tal, el profeta va a anunciar una señal. Si esa señal o prodigio se cumple y él te dice, vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido,
No prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. O sea, el profeta te puede poner la señal más maravillosa de este mundo. Pero si a la final te está incitando a desobedecer los mandamientos del Señor, entonces es un falso profeta. El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. ¿Qué dice el verso 4? Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedece. O sea que el verdadero profeta debe conducir a obedecer los mandamientos. Sírvele y permanece fiel a él. ¿Qué va a pasar con el profeta? Condenarás a muerte a ese profeta o visionario por haberte aconsejado rebelarte contra el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de la esclavitud. Así extirparás el mal que haya en medio de ti, porque tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó a que siguiera. Y si ya el Señor mi Dios me mandó a seguir un camino, a través de su instrucción me dijo el camino que debo seguir, el hecho de que venga un llamado profeta, sea como se llame, y venga y me incite a través de su mensaje a desobedecer los mandamientos del Señor, entonces no importa la profecía, no importa lo que haya, no importa la señal, no importa el prodigio, no importa la señal milagrosa, no importa nada. Es un falso profeta. Esto que me da a entender que la principal, digamos, en este caso, la principal forma de yo poder entender cuando se está tratando un verdadero profeta es porque ese profeta me está conduciendo a obedecer los mandamientos del Señor. Es el primero, son tres. La predicción que no se cumplía no era del Señor y por lo tanto es un falso profeta quien habla. Entonces, pueda que diga, diga tal predicción, pero la predicción no se cumpla, pues es un falso profeta. Es un falso profeta. Y añadir a eso que te lleva a incumplir los mandamientos, pues ya está más que claro que es un falso profeta. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado a decir, ¿qué va a pasar con ese profeta? Morirá. Entonces aquí, ojo con esto, mis amados hermanos, porque a veces decimos, no, es que el Señor me dijo, el Señor me dijo. Pero si el Señor no te ha mandado a decir algo, ¿qué derecho nosotros tenemos para decirlo? O sea, el hecho, digamos, podamos cometer tan falta y aún es con vida de pura misericordia del Señor. También será el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te pregunte, ¿cómo podré reconocer un mensaje que provenga del Señor? Otro no señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción. No le temas. No, que a mí me dijo el profeta que esto, que lo otro, y eso nunca se dio. Pues es un falso profeta, no le creas, porque es un falso profeta. ¿Cuántas veces, muchas veces ha dicho, no, es que el Señor me dijo, es que el Señor me dijo, pero vamos a ver que el Señor nunca le dijo nada? Entonces hablamos de pura presunción, de lo que creemos, de lo que yo creo que el Señor me dijo. Y eso no es así. Con esas cosas no se puede estar jugando, no se puede estar jugando. Punto 3. Si no es un profeta obediente a los mandamientos del Señor, entonces es un falso profeta. O sea, el profeta puede hacerte todos los prodigios, todos los milagros del mundo. Pero si no obedece los mandamientos del Señor, es un falso profeta. Es lo que dice Jeremías 23 del 9 al 14. En cuanto a los profetas, se me parte el corazón en el pecho y se me estremecen los huesos por causa del Señor y de sus santas palabras. Hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. A causa de la maldición, el país está lleno de adúlteros, la tierra está de luto y los pastos del desierto se han secado. Los profetas corren tras la maldad, usan su poder para la injusticia. Fíjense,
entra la maldad. De un corra y usan su poder para la injusticia. Impíos son aún hasta eso es su camino arreglo. Por eso observado en María. A él. Usar el corte. Ninguno hace techua, ninguno se arrepiente de Dios de la como amor. Querían al Señor, no querían obedecer al Señor, vivían en su propio pecado. Ahí están los falsos profetas. Entonces nos damos cuenta que un falso profeta es aquel que desobedece los mandamientos y va en contra de la Torah del Señor. Eso es un falso profeta. Se refiere a Yeshua cuando dice que se levantarán falsos profetas. Se levantará gente diciendo que es un profeta, anunciando prodigios, milagros, pero voy a verle la vida al profeta. Una vida desobediente a los mandamientos. Y no solamente desobediente, sino que incita al pueblo a desobedecer. Se van a levantar muchas personas así. Se van a levantar personas que dicen ser hijos del Padre, se van a levantar personas que dicen venir de parte del Señor, pero no obedecen los mandamientos. Y si no obedecen los mandamientos, pues demuestra que es un falso profeta. Es importante saber que la palabra profeta en hebreo es la palabra nevin o navi. Esta palabra proviene del verbo nabu, que significa llamar. Ahora bien, ¿a qué llamaban los profetas? Los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento. El profeta transmitía las instrucciones de Dios al pueblo, a fin de que el pueblo se volviera de su pecado y obedeciera al Señor. Teniendo en cuenta, la palabra que está en hebreo es nevin o nabi, que proviene del verbo nabu, que significa llamar. Un profeta llama, pero ¿llama a qué? A que el pueblo se arrepienta, a que el pueblo deje su pecado y vuelva a la obediencia del Señor. Nada más en entender la palabra profeta desde el hebreo, nos ayuda a entender cuál es el principal. El pueblo llega, vemos a uno que se llama profeta, pero vemos que no conduce al pueblo al arrepentimiento, vemos que no conduce al pueblo a la obediencia, porque lo que es ser un al pueblo al arrepentimiento. Y esto también nos enseña algo. El profeta no es el que hace milagros, el profeta no es el que te dice que vas a tener esto, ese no es el profeta, ese no es el profeta. El profeta es el que muestra con su vida obediencia, enseña la obediencia, enseña el arrepentimiento, enseña que hay que dejar el pecado, porque sabe que el pecado es infracción a la ley del Señor y te conduce a la obediencia a sus mandamientos. Porque dice el Señor que se levantarán muchos diciendo que hacen prodigios, milagros, pero no conducen al pueblo a un verdadero arrepentimiento. Entonces es un falso profeta. ¿Saben qué es el arrepentimiento? En hebreo es la palabra teshub y proviene del verbo shub, que significa volver o dar vuelta a Dios, a la obediencia a sus mandamientos. Esto es teshub. Ahora, ¿en cuál función? El profeta debía cumplir con
el pueblo volviera a Dios y a la obediencia a su palabra. Entonces, un falso profeta es el que no conduce al pueblo al arrepentimiento y que por ahí mucho menos va a conducir al pueblo a obedecer los mandamientos. Entonces, esto es un falso profeta. Y a esto se refería nuestro Salvador. A eso se refería nuestro Salvador. Entendiendo lo dicho en el verso 2. Vamos a ver lo dicho en el verso 2. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad desde el punto de vista hebreo está ligada a la desobediencia a los mandamientos. Vamos a ver por qué. Dice Salmo 109, perfectos de camino. ¿Cuáles son los perfectos de camino? Los que andan en la ley. El imperfecto del camino es que donde se va. El camino es del jurado testimonio que buscan pues no hacen que no hace maldad. La persona que anda en la ley puede ser él o hablar por significa en esa iniquidad, como se traduce ahí como iniquidad, injusticia. Pues es que también aquí entra muy importante. Piensa justicia, se refiere a que no le diste comida, a que por lo menos no le pagaste el salario a tu empleado, cometiste injusticia. O sea, no es como nosotros, o sea, sí puede ser, esto puede ser un caso de injusticia, no lo estoy negando. Quiero dar palabras del punto bíblico, entienden a una ley de Jehová, una permisión de versos serán. Tiene lo que dice Éxodo 34:7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Piense que la iniquidad está ligada al pecado. Claro, porque la maldad, cierto, la maldad está ligada a lo que es el pecado, a la infracción a la ley del Señor. Recuerden que el pecado es la infracción al mandamiento del Padre. Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, al pecador. Y sí, de los pobres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. En el texto sobre la palabra iniquidad o maldad es la palabra bel, como lo vimos, que significa maldad, iniquidad, pecado, culpa, castigo e iniquidad. Como vemos, la maldad está ligada al pecado. ¿Y qué es el pecado? Infracción de la ley de Dios. Entonces, claro, ahí entendemos de que cuando una persona peca es porque esa persona está infringiendo la ley del Señor. Fíjate lo que dice Salmo 38:18. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Claro, en el término bíblico, la palabra maldad quiere, o sea, da a entender pecado. O sea, maldad y pecado en hebreo es lo mismo. Cuando tú haces maldad, tú pecas, y cuando tú pecas, ¿qué estás haciendo? Estás desobedeciendo los mandamientos del Señor. Por eso es que David dice de que el perfecto de camino, el que anda en la ley del Señor, no comete maldad, no comete injusticia, no comete perversidad, porque anda en el camino perfecto. Anda en el camino perfecto. La gran pregunta que nos hacemos hoy, mi amado hermano, si para nosotros el camino perfecto es la ley del Señor, puede decir que ya no hay que obedecerla, porque ahora estamos en la gracia. ¿Cuál es el camino perfecto hoy para nosotros? ¿Qué es lo que nosotros llamamos perfecto? ¿La ley del Señor
o una parte de la ley del Señor. Porque que yo sepa, ahí David nos dice, los perfectos de camino son los que obedecen este y este mandamiento. Dicen que los perfectos de camino son los que obedecen la ley del Señor. Son los que obedecen a cabalidad. Amén. Nosotros nunca seremos perfectos de camino. ¿En qué sentido? En el sentido de que siempre vamos a desobedecer. O sea, siempre nos vamos a desviar, siempre vamos a querer tomar el atajo, pero no. A la final, por medio del sacrificio de Yeshua, llegamos a ser completamente santos, completamente apartados del pecado. ¿Amén? En griego, ahora bien, en griego la palabra maldad es la siguiente. Anomía. Significa iniquidad, iniquidad es maldad, desorden. Es como se tomó, esa es la palabra maldad del texto griego cuando Yeshua dice que se multiplicará la maldad, ¿cierto? Entonces ya entendemos que la maldad está ligada al pecado y el pecado que es desobediencia a la ley del Señor. O sea que adelantándome, la maldad tiene que ver con desobedecer la ley del Señor. Entonces, cuando Yeshua dice y se multiplicará la maldad, está diciendo y se multiplicará la desobediencia a la ley del Señor. Y esto lo confirmamos aquí también en griego, porque en griego la palabra maldad es la palabra anomía. Y esta palabra se compone de dos palabras en griego. La primera es a, que significa en contra de, y la palabra anomía significa ley o instrucción. En otras palabras, maldad desde el griego también da a entender aquel que está en contra de la ley de Dios, de la palabra del Señor. Cuando dice que la maldad se va a multiplicar, es que la desobediencia a la ley del Señor también se va a multiplicar. O sea, ahí Jesús está profetizando de que la desobediencia a los mandamientos del Señor va a ser multiplicada. O sea, va a haber más gente que no va a querer obedecer. Pero como dice el Señor, pero yo todavía tengo un remanente que no ha doblado su rodilla ante Baal. No lo voy a negar, mi hermano. Yo también peco, yo también fallo. Todos los días de mi vida tengo algo en lo cual debo arrepentirme delante de los ojos del Señor. Aún David decía, Señor, perdóname por aquellos pecados que me son ocultos. Pero a pesar de, descanso en los méritos de Yeshua en ese madero. Y esos méritos de Yeshua en ese madero me conducen a una sola cosa, y es a vivir una vida agradecida con el Padre que hizo por mí. Esa vida agradecida se la demuestro a través de mi obediencia y de mi entrega a su mandamiento. En otras palabras, es como si nuestro Salvador dijera, y por haberse multiplicado la desobediencia a la Torah, a la ley de Dios, el amor de muchos se va a enfriar. Claro, ¿por qué el amor de muchos se va a enfriar? Porque la Torah es amor mismo. La Torah con el profecía la ley del Señor iba a ser aumentada, cumpliendo así también con lo dicho por el profeta Oseas. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosas extrañas. Hoy la ley del Señor. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué? Eso no va conmigo. Pero, o sea, que el Señor nos escribió las grandezas de su palabra. Y para nosotros fue algo extraño. Para nosotros fue tenida en poco. ¿Cuántas veces, mi amado hermano, por cuánto tiempo tú y yo no hemos tenido la ley del Señor en poco? Así que, ¿quién somos nosotros para juzgar a los demás? Absolutamente nadie. Pero, ¿por qué la desobediencia a la Torá hará que el amor de muchos se enfríe? Principalmente porque les decía ahorita, porque la Torá misma es amor. La Torá me va a llevar a amar a mi prójimo, no cometiendo adulterio, no robando, no matando, ¿cierto?
codicioso, siendo Dios ajeno, ¿cierto? Me va a llevar a no hacer mi imagen, ¿cierto? De lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Y de esa forma, ¿cierto? Yo amo a mi padre, yo le demuestro que lo amo. Aquí aprendemos algo, hermano. Es que el amor, cuando yo digo que amo, un ejemplo, a mi madre, es porque yo obedezco los mandamientos que el Señor me manda acerca de mi madre y de mi padre, como el honrarlos. ¿Cómo yo le demuestro a mi madre que la amo? Que la amo bíblicamente, porque la honro. Porque la honro. Porque ahí estoy haciendo un mandamiento. Y ese mandamiento me lleva a demostrar a mi madre que la amo. ¿Cómo yo le demuestro que lo amo? Porque lo obedezco. Porque hago. Y así le demuestro que lo amo. Y es que el un que lo hemos estudiado, el verbo oír en hebreo. El verbo oír en hebreo es la palabra shema. Pero cuando tú buscas la palabra en hebreo shema, te das cuenta que esa palabra tiene que ver con un oír inteligente, con un oír ligado a la obediencia. Que cuando dice, y oirás tú oír las palabras del Señor tu Dios, el verbo oír ha ligado a la obediencia. En otras palabras, es como si te dijera, y obedecerás las palabras del Señor. Porque en hebreo el oír no es solamente oír. En hebreo el oír está ligado a que lo que a ti te están diciendo que tú estás escuchando, lo pongas en práctica. ¿Cierto? Porque muchas veces no somos como que no entra por aquí, no sale por acá. Entonces en hebreo, y si se da ese caso, entonces nunca oíste. Porque el oír es retener y obedecer. En hebreo veámoslo de esta forma. Nuestro Padre nos está instruyendo, nos está enseñando, ¿cierto? Nos está corrigiendo porque hicimos algo malo. Si a ti te entró por aquí y te salió por acá, fue porque nunca oíste. Porque el oír bíblico te va a llevar a obedecer la instrucción de tu padre. Pero el no oír, pues, no me importa, no me importa. Entonces, ¿qué dice el proverbio? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no aborrezcas, ¿cierto? En este caso, la reprensión de tu madre. Hay que obedecer, hay que escuchar de manera bíblica. Hay que escuchar. ¿Desde cuándo uno escucha de manera bíblica? Cuando tiene un corazón humilde, cuando tiene un corazón sencillo, cuando uno está dispuesto a aprender. Yo por eso, mi amado hermano, siempre los invitaré a cada uno de ustedes, a cada uno que ustedes vean alguna de mí, lo saben, o para que siempre. No creo para no puedo creerme lo que yo creo que es en la multitud de consejeros que hay, sabiduría. Pero cuando solamente tú, tanta sabiduría puede haber ahí, ninguna. Ahora bien, ¿por qué el hecho de yo desobedecer los mandamientos del Señor hará que el amor se enfríe? Porque el amor a Dios consiste en obedecer sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. O sea, sus mandamientos no son difíciles.
lleva a guardar sus mandamientos. Y sus mandamientos no son difíciles, no son gravosos, no es una carga para ti, mi amado hermano. ¿Por qué? ¿Por qué vemos los mandamientos como una carga? ¿Por qué no lo vemos como un deleite, como un gozo, como un regocijo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? El Padre lo que quiere es para nuestro bien. Todo lo que nos dice es porque nos ama. Todo lo que nos dice es porque quiere que vivamos una vida feliz, una vida en plenitud en Él. Aún en los momentos difíciles estamos felices, contentos, porque lo tenemos a Él, porque le seguimos a Él. ¿Por qué nos cuesta? Yo sé por qué nos cuesta. Por lo que dijo el apóstol Pablo. Y es que encuentro otra ley dentro de mí, la ley del pecado, que se revela contra la ley del Señor. Por lo tanto, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. A veces queremos agradar al Señor, pero no hacemos eso que tanto queremos, no lo que no queremos, eso hacemos. Y así nos pasa, mi amado hermano, así nos pasa. Por eso entiendo a Pablo, yo lo comprendo, y para mí no, para Pablo no exagera cuando dice, miserable de mí, miserable de mí. ¿Quién nos librará, mi amado hermano, de este cuerpo de muerte? Pero él concluye diciendo, pero doy gracias al Padre por Yeshua, por su sacrificio. A Pablo descansaba en Yeshua, pero su descanso en Yeshua nunca lo llevó a tener la ley en poco. Al contrario, la estaba exaltando al punto de que era él miserable por no obedecerla. Porque en ocasiones quería obedecerla, pero a veces fallaba. ¿Cuántas veces no nos ha pasado así, mi amado hermano? De que anhelamos obedecer. Pero muchas veces este pecado que hay en nosotros no, digamos que no nos permite. Por eso es que tenemos una lucha diaria. Por eso es que no hay que dejar de orar, no hay que dejar de leer la palabra. Porque la lucha es diaria y es constante. Hay que pedirle al Señor que nos dé sabiduría y nos ayude a poder vivir y batallar, recorrer la carrera de la fe, la carrera de la obediencia. Padre, que te Siguiente punto, el evangelio del reino en todo el mundo. Verso del 14 al 20. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, y por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de los que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Vamos a ver lo que quiere decir aquí. Pregunta. Entendiendo el término evangelio. Es tan importante porque dice, y será predicado este evangelio del reino, el evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Vamos a ver, todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Para testimonio a todos los que entonces vendrá al próximo. Vamos a ver, entendiendo el término evangelio. La palabra evangelio, como hoy la conocemos, nace del emperador César Augusto, el cual es romano. Usa la palabra eugelion, evangelio, para hacer referencia a una buena noticia, ya que en su reino habría completa paz, ya que él era considerado como un dios. Esto nos da a entender que la palabra evangelio que hoy conocemos no tiene un origen bíblico, sino político y pagano de alguien que era considerado un dios para muchos en su tiempo. O sea, ese llamado Dios, César Augusto dice, yo proclamo que en mi reino habrá completa paz. Eso es una buena noticia. Y de ahí proviene la palabra evangelio, porque la palabra evangelio significa buena nueva o buena noticia. Ahora bien,
Teniendo en cuenta que las escrituras sagradas fueron escritas en un contexto, idioma diferente a nuestro, debemos entender lo siguiente. En hebreo, en hebreo, el idioma en que fueron escritas gran parte de la palabra de Dios, la palabra evangelio es la palabra besorá, significa buenas nuevas o buenas noticias de salvación. Amén. Pero ahora veamos cómo nuestro Salvador inició su ministerio. Fíjense Marcos 1 del 14 al 15, ¿qué dice? Después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Que estaba predicando diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Muchas veces nosotros hemos creído que el evangelio es que Yeshua muere y resucita por pecados. Pero la gran pregunta es que aquí Yeshua todavía no había muerto y no había resucitado por mis pecados. ¿Cómo es que Yeshua ya me está predicando sobre el evangelio? Se supone que el evangelio es cuando Yeshua muere y resucita por mis pecados, ¿cierto? Pero ahora Yeshua ya me está diciendo que debo creer en el evangelio. Entonces, ¿qué es el evangelio? O sea, ¿qué debo creer yo? Recuerden que el creer en hebreo es la palabra emuná, ¿cierto? Que significa obediencia. Y aprendimos que el término reino de Dios hace referencia también a los mandamientos. Porque en ese entonces un reino era un reino, sí tenía los mandamientos del Señor. Entonces me dice: arrepiéntete y cree. O sea, deja tu pecado y que predica al inicio de su ministerio sobre el evangelio. Lo cual nos da a entender que el evangelio no es algo que nace cuando Jesús muere y resucita el tercer día. O sea, ahí no nace el evangelio, sino que más bien el concepto de evangelio es algo anterior al tiempo de Yeshua, de Jesús. Es obvio esto porque quienes le escuchaban sabían que arrepentirse y creer en el evangelio. O sea, el que le escuchaba no preguntó: oye, Señor, ven acá, y qué es arrepentirme y creer en el evangelio. No, porque ya sabían que era eso. O sea, el concepto de evangelio ya venía previo a esto. Ya se sabía que era el evangelio. O sea, ya se sabía que era eso. Por lo tanto, no podemos pretender decir que el evangelio solamente es que Yeshua muere y resucita. Porque Yeshua no te va a pedir que te arrepientas y creas en algo que todavía ni siquiera ha sucedido. Ni siquiera había sucedido. O sea, ya Yeshua te está pidiendo que creas en el evangelio. Lo cual de entender que el evangelio ya venía desde antes. De hecho, en hebreo la palabra arrepentimiento es la palabra teshuva, que significa volverse o retomar. Lo cual quiere decir que nuestro Salvador le está diciendo: retórnense, vuelvan al evangelio. O sea, voy a volver a que Yeshua murió y resucitó por mis pecados. Pero si eso no había sucedido, claro, yo no te entender que el evangelio, algo que ya previamente había sido dicho. Eso es el evangelio. Vamos a ver qué es el evangelio. Pero vamos a ver el texto que nos prueba que el evangelio es un concepto. Está el texto que te prueba. Ahí está la prueba de que el evangelio ya viene desde antes. Y ahora me está dando por no, de que ya en serio el evangelio venía desde antes. Dice sobre 16:9 y capítulo 4 del 1 al 2. ¿Quiénes fueron los que habiendo ido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y quiénes y con quiénes fue? No en su momento se les anunció
anunció el evangelio. En ese momento se le anunció el evangelio, como ahora todavía se sigue anunciando el evangelio, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de qué, de fe en los que lo oyeron. O sea, el oír sin tener la fe para obedecer, pues nada. Ahora bien, Pablo está diciendo aquí en hebreo que al pueblo cierto en ese momento también se le predicó el evangelio. Sí, y se cree, como hoy se cree, de que el evangelio solamente es que Jesús muere y resucitado. Entonces, creemos que Jesús va a morir y resucitar por pecado, ¿cierto? Pero vamos a ver que va más allá de eso. Aquí vemos que el evangelio y la palabra son sinónimos, pero porque fíjense que dice, la buena nueva, o sea, el evangelio como Dios, pero no les aprovechó el oír la que, la palabra. O sea que el término evangelio, la palabra del Señor va ligado, son sinónimos. Pero ¿cuál fue esa palabra que el pueblo oyó al salir de Egipto? Pero no la aprovechó porque no la acompañó de fe. O sea, ¿cuál fue esa palabra? ¿Cuál fue ese evangelio? El pueblo no la aprovecharon porque no la acompañaron de fe. En hebreo la palabra fe es la palabra emuná, que significa obediencia al Señor y sus mandamientos. Fíjense, esta obediencia, fidelidad al Señor. Esto quiere decir que en hebreo, cuando yo tengo fe, yo le soy fiel a los mandamientos del Señor. El evangelio, o sea, el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la acompañó de obediencia, de fidelidad. Pero dice primero 1:25. Siendo un conocimiento de incorruptible, palabra para siempre. Que los hombres como flor de la hierba. La palabra del Señor siempre os ansiar. ¿Qué era la palabra de Dios para Pedro? Para Pedro la palabra de Dios es la misma que para Isaías, porque él ahí cita Isaías 48. Ahí Pedro en el verso 25 está citando Isaías 48, donde dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Ahí está citando que la palabra del Señor, la misma que era para Isaías, era la misma para Pedro. Entonces, ¿cuál es la palabra de Dios para un Nuevo Testamento? Poco muchos esperaban tal cosa. Y tampoco todo el Antiguo Testamento estaba completo. Y solo tenía una cosa, que es lo que tú y yo conocemos como Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Escritura, donde el Señor le da las instrucciones a su pueblo. Y que en hebreo es llamado Torah. Esto nos da a entender que la palabra de Dios para Isaías es la Torah. Es la Torah. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Señor permanece para siempre. O sea, su Torah, su instrucción permanece para siempre. Ahí Pedro está citando Isaías. Isaías hace referencia a la Torah. A que la palabra del Señor para Pedro, ¿cuál es la Torah? La cual permanece para siempre. Y vemos que al final dice, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Lo cual nos da a entender que el verdadero Evangelio contiene la palabra de Dios de la cual habla Isaías, que es la Torah. Dice lo que dice el Salmo 119 del 9 al 12 y el verso 16. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar tu Torah. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tu palabra. La palabra del Señor para Dios. Volver a leer, obedecer
¿Qué quiere decir? Obedezcan lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Entendiendo la situación al profeta Daniel. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la oración desoladora de que habló el profeta Daniel, pero tanto que tembla, la hizo antes de mano, dada la sentido religión. Eso fue la abominación desoladora. Este David ser completamente. Eso sucedió en tiempos de los griegos, donde el pueblo griego conquista al pueblo judío. Así que cuando se prohíba en el futuro que la ciudad de Jerusalén sea una ciudad consagrada de Abraham, Isaac y Jacob, cuando se decrete que esa ciudad ya no está bajo el control del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino bajo el control de las naciones, ¿cierto? En ese momento estaremos presenciando la abominación desoladora. En el vocabulario del judaísmo de aquel tiempo, una abominación era una forma especialmente ofensiva de idolatría. Jesús describió una forma de idolatría en el lugar santo, que trae con ella gran destrucción, gran desolación. En Daniel 11:31, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esto describe una profanación total del templo, prefigurada por Antíoco Epífanes en el periodo de los griegos. Entonces, Yeshua está diciendo, así como Daniel profetizó de que en los tiempos de los griegos iba a venir esa abominación desoladora, así mismo esa abominación desoladora va a venir en tiempos futuros, cuando el lugar santo, cierto, sea profanado, cuando en este caso todo sea profanado. En ese momento, cuando ya la ciudad santa no esté bajo el control del Dios de Abraham, dice Jacob, sino bajo el control de todas las naciones, cuando ya sean todas las naciones quienes controlen Jerusalén, entonces en ese momento estaremos presenciando la abominación desoladora. Impresionante. Como ya nuestro Salvador va a empezar a profetizar de que Jerusalén va a quedar en manos de las naciones. Jerusalén va a quedar en manos de otras naciones extranjeras. Va a quedar en manos de ellos. Y cuando eso suceda, en ese momento estaremos presenciando la abominación desoladora. Ahora vamos a entenderlo en el verso 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. La siega del fin será en verano, ¿cierto? Siempre se ciega cuando se está acabando el verano, nunca en invierno. O sea, nunca se ciega en invierno. Recuerden, la siega de la cual habla nuestro Salvador. Si nuestra vida es en invierno, seremos cegados fuera de temporada. O sea, vamos a ser cegados en la temporada que se quiere. No vamos a ser cegados en la temporada de verano, sino que vamos a ser cegados antes de temporada. O sea, fuera de la temporada que debe ser, en la temporada de verano. Entonces seremos cegados en la temporada de invierno. Yeshua dice, oren para que la huida no sea invierno.
por un Jesús falso que vendrá primero. Todo el que se temporada del Señor, fuera de la temporada del Señor. Y eso de que nuestra vida no sería de reposo, ¿qué significa? Significa que para que no estén velando, no habrá salida. Los que quedan atrapados en tiempos de el judío de momento algunos suponían que era aproximadamente 1400 metros o casi una milla. Se permitía esta distancia para que pudiesen ir a sus lugares de culto. Ellos sostenían que no era lícito ir más lejos, o sea, tú no podías ir más lejos. Recuerden que entre los mandamientos judíos, ¿cierto? De sus mandamientos de hombre estaba que no podías caminar hasta cierta distancia en Shabbat, pero una para que su vida no curado, porque si no se alejaban más que la distancia, si no se alejaban más que la distancia, si lo hacían, irían después, ojalá, se cerraban. Nadie entraría para el tipo de intento que el niño podía recorrer aproximadamente más de una milla, porque ya estaba influyendo. Imagínate, llega la huida en día de reposo y no puedo salir de Jerusalén de que no influimos nada. Entonces, pues, que vuestra vida no sea en invierno, en día de reposo. Bien, vamos al último punto. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Volverá entonces gran tribulación, no la ha habido desde el principio del mundo. Serán acortados. Algunos dije, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Piensa, aún los escogidos iban a ser engañados. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entendiendo lo dicho en estos versos. Nuestro Salvador aquí menciona todo lo que ha de suceder. Primero, ahora entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La tribulación iba a ser grandísima. Segundo, por causa de los escogidos, aquellos días van a ser acortados, claro. O sea, Señor, por misericordia, sus escogidos, los tiempos de gran tribulación iban a ser acortados. Se levantarán falsos mesías, falsos ungidos, como lo he dicho, y falsos profetas. O sea, ungido es el que dice, no es que yo vengo de parte del Señor. El falso profeta es el que piensa mi falso profeta. Claro, abunda hoy en día, lastimosamente sí.
pero todo eso hace parte de lo que ha de suceder. Y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, será posible aún a los escogidos. O sea, aún muchos escogidos van a ser engañados. Pero fíjense, algo muy bonito aquí, y es que el texto nos dice que van a dejar de ser escogidos. O sea, y eso lo conoce el Padre, pero por lo menos es lo que interpreta. O sea, el escogido va a ser engañado, pero eso no va a dejar, pero eso no va a hacer que deje de ser escogido por el Padre. Por eso es que, mi amado hermano, más allá de todo, no podemos nosotros juzgar, porque no sabes tú si este es un escogido del Señor. Entonces, solamente hay que orar al Señor, porque al final eso está en su soberanía y, y en su infinito discernimiento y conocimiento de las cosas. Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como relámpago que ilumina todo el cielo, así será cuando Él venga. Todo ojo le verá y los que le traspasaron. Por donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Este último punto estaba pensando y decía, ¿qué quiere decir eso? La verdad es que fue muy difícil esa parte. Esta es una declaración difícil. Existen opiniones divididas, pero en lo personal pienso que hace referencia a la profecía de Isaías 40:31. O sea, más bien a lo que dice Isaías 40:31. Pero mis hermanos van a encontrar opiniones distintas. Y cada una, pues como que dice, puede ser, puede ser. Y cada quien tiene derecho a inclinarse por cual le considera mejor. Pero cuando buscan ese verso, como que para entenderlo, se van a dar cuenta de que hay muchas posiciones. O sea, hay muchas posiciones con base a esto. ¿Qué es lo que dice ya 40:31? Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. Ha visto este texto antes y lo ha estudiado, y usted tiene una interpretación distinta a la mía, lo puede dejar en sus comentarios, pues tranquilamente, que yo voy a estar atento, porque eso lo que hace es enriquecer el estudio a la final. O sea, todos estos comentarios, todo eso enriquece el estudio. No hace otra cosa sino eso, enriquecer el estudio. Entonces, pues por mí, todo eso, bienvenido sea. Es que, pues mi amado hermano, eso fue todo por hoy, hasta el verso 28, prácticamente 1 hora y media, ¿cierto? Pero la gloria para el Padre por eso, porque Él nos ha permitido poder estar aquí y poder compartir su santa y bendita palabra. Me siento muy contento, me siento muy feliz que el Padre nos permita conocer estas cosas y que, como lo dije al comienzo, es un capítulo difícil, sí lo sé, es un capítulo difícil. Pero, pero todo lo que hemos venido aprendiendo nos ha ayudado a que sea un poquito más fácil. Pero obviamente puedo tener mis errores, puedo tener mis falencias, pero aún así, a pesar de eso, el Padre en su amor nos sigue enseñando, nos sigue instruyendo. Y que, como les digo, mi amado hermano, si usted ya estudió el capítulo, porque en su momento tuvo la oportunidad de hacerlo, y tiene un comentario diferente o considera que una parte, digamos, es diferente a la que yo comenté, por favor, déjenlo en sus comentarios. Todas esas cosas ayudan. Mientras uno lo haga con amor, con gozo, con alegría, mientras uno no lo haga para discutir, para contender, todo eso es bienvenido. Todo eso es bienvenido. Ustedes se pondrían pónganse a pensar cómo fue esas conversaciones de Yeshua con los fariseos si no se buscara controversia, si no se buscara pleito. Pues eran conversaciones edificantes, que los fariseos no eran ningunos pintados en la pared, ellos sabían de la palabra. Y sentarse con él, con la palabra hecha carne, con la palabra del Padre hecha carne, a hablar. ¿Cuánto no aprenderían? ¿Cuánto de provecho no serían estas conversaciones? Pero claro, como los fariseos venían con la actitud de reprochar, como los fariseos venían con la actitud de querer decir que ellos tienen la razón, con la actitud de mostrar que Yeshua estaba equivocado, entonces ya se dejaban de convertir en conversaciones de provecho para convertirse en conversaciones de discordia. Pero qué bonito cuando toda la congregación estudia y toda la congregación da su opinión al respecto, porque
ya se convierten en conversaciones para aprender, no para discutir. Y eso es hermoso. Y eso es hermoso. Y que el Padre esté ayudándonos a crecer en eso, porque la verdad es que es tan lindo cuando crecemos de esa forma. No cuando crecemos creyendo que mi interpretación es la que vale y que esa es la única que prevalece. Porque estaríamos tomando la misma actitud del fariseo. Y eso no es lo que el Padre quiere. Mi amado hermano, gracias por este momento. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí y compartir tu palabra, Señor, de aprender más de ti. Gracias porque tú nos has permitido conocer cada una de estas cosas, Señor. Padre, colocamos en tus manos esta Señor, colocamos en tus manos, sea tu nombre por siempre. Gracias por este por todo, gracias por todo. Que tengan una excelente semana para la gloria del Señor. Ya saben, nos esperamos el día martes a las 5 de la mañana. Estamos en la oración de la madrugada. El día martes, lo que se van de la palabra, los salmos. Después hay muy pegaditos, estamos con nuestro pastor y ya al final del chat estamos con nuestro hermano de hebreo. Cada una de las cosas. Y bendito sea el nombre del Señor por ello. Que el Señor les bendiga, les guarde, que tengan una excelente semana para la gloria del Señor. Bendiciones a todos.